Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta oportunidad estaremos trabajando con lo que son vistas de datos. Si usted está trabajando con Windows, habrá la consola de MySQL, y si está trabajando con Ubuntu, pues eh, habrá el terminal, ¿no? Para Ubuntu vamos a ingresar con el comando sudo MySQL-u root -h localhost -p y la contraseña. Una vez dentro de MySQL, nosotros vamos a probar el comando show databases para poder, en este caso, visualizar las bases de datos, los nombres de las bases de datos que se encuentran, en este caso, creadas ya en el motor de base de datos, ¿no? En esta oportunidad vamos a trabajar con la base de datos ventas 2 con el comando use ventas 2, use y el nombre de la base de datos, que en este caso es ventas 2. Le especificamos al motor de base de datos que vamos a trabajar con la base de datos que hemos seleccionado, ventas 2. Hacemos un show tables para para visualizar los nombres de las tablas que están en esta base de datos. Aquí vemos las tablas, ¿no? En este caso, artículos, categorías, clientes, factura, tienda y ventas. Vamos a explorar la tabla artículos. Select asterisco from artículos, le damos un enter y allí está. Allí está la tabla artículos. Y vamos a hacer una vista de datos que nos visualice todos estos campos que tenemos aquí, excepto el ID de categoría F, y en vez de ID de categoría F nos muestre el nombre de la categoría. Vamos a explorar también la tabla categoría con select asterisco from categorías, es el nombre de la tabla. Damos enter y aquí está. Luego vamos a crear una consulta por medio del comando select para luego crear la vista. Vamos a especificar los nombres de los campos que queremos visualizar en la consulta. Ok, ya no vamos a visualizar el de categoría F, sino el nombre. Luego el comando from, las tablas, las dos tablas con las cuales estamos trabajando, los artículos y categorías. Las unimos con inner join, unimos las claves con el comando on y de categoría, es igual a y de categoría F. Si damos un enter aquí, nos va a dar un error de ambigüedad porque tenemos dos campos con el mismo nombre.
¿Ok? Aquí está el campo nombre, que se refiere al nombre del artículo. Y acá también hay otro campo con el nombre de la categoría. Entonces, no pueden haber dos campos con el mismo nombre en este caso, en la misma consulta o en el mismo objeto de vista. Para ello lo vamos a solucionar de esta manera. Le vamos a especificar primero el nombre de la tabla, que es artículos, punto nombre, y luego le vamos a poner un alias. Le vamos a poner nombre, artículo. Este será el nuevo nombre que vamos a visualizar, nombre artículo. Y acá, en el nombre de la categoría, le vamos a poner, primero le especificamos el nombre de la tabla, categorías, punto nombre, y le ponemos un alias igualmente, nombre, guión bajo categoría. Listo, entonces, damos un enter para probar. Aquí ya nos sale los resultados. Ustedes pueden ver que ya no nos aparece el campo nombre, sino nombre de artículo, y ya no nos aparece tampoco el nombre, el campo nombre de categoría, sino tal como lo hemos especificado en el alias, nombre de categoría. Listo, entonces, vamos, para no digitar nuevamente, vamos en este caso a presionar la tecla dirección hacia arriba para visualizar en este caso toda la línea de comandos que hemos estado trabajando. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es, al principio, antes del select, trabajar con el comando create o create view, el nombre de la vista. Le vamos a poner vista, en este caso artículos. Ustedes le pueden especificar cualquier nombre a la vista. Creamos la vista, vista artículos, luego el comando base. Y ahí va la consulta SQL, ¿no? Que hemos ya creado. Listo, entonces, si ustedes revisan en el aula virtual, hay un recurso para las vistas de datos en la unidad 1, ¿no? Ustedes dan aquí clic, siguen este enlace de sintaxis y ejemplos de vistas de datos, y les va a permitir visualizar en este caso, este tutorial, donde pues aquí ustedes pueden ver la sintaxis y aquí está el comando para crear la vista, el objeto vista de datos, ¿no? No nos olvidemos que una vista de datos es un objeto de base de datos, ¿no? Viene a ser una tabla virtual, ¿no? Entonces, este es la sintaxis, create o create view, el nombre de la vista, tal como vemos aquí, y luego as. Y luego ya se especifica la consulta SQL, lo que nosotros queremos que que se visualice en la vista de datos, tal como lo hemos especificado aquí. Damos un enter y la vista se ha creado exitosamente. Para visualizar la vista, podemos hacer un show tables y nos va a visualizar la vista. Aquí está la vista artículos, que es lo que recientemente hemos creado. En este caso nos muestra el nombre de la vista, pero si queremos ver la estructura de la vista, ¿no? O sea, en este caso los nombres de los campos y los registros, entonces hacemos un select. Select asterisco from vista artículos. Un enter y ya podemos visualizar la vista. Ya podemos visualizar la vista, entonces aquí tenemos el resultado.
Y bueno, aquí tenemos, ya lo tenemos como objeto creado. ¿Qué significa? Que una vez que usted ha creado la vista, si no la crea y solo lo deja como en modo consulta, al apagar el servidor de base de datos o al reiniciar y al encender su computador, sucederá que en este caso, eh, digamos que tendrá que volver a programar, a codificar. Pero si ya crea el objeto, como usted puede ver, ya está, ya existe, ya está creado. Ya no es necesario que lo vuelva a crear porque ya existe. Este es un ejemplo de creación de vista de datos. Se pueden crear, en este caso, muchas vistas de datos de acuerdo al caso, ¿no?, que necesitemos. Ahora, un punto también muy importante es que al ingresar registros en la tabla artículos, se va a ir generando ese registro también en la vista. Vamos a hacer una prueba, ¿no? Vamos a hacer un inserinto a artículos, se va a insertar en la tabla, se va a insertar el registro en la tabla artículos y luego vamos a hacer una consulta por medio de select a la tabla, a la vista artículos y vamos a observar que se va a insertar ese artículo, se va a agregar aquí también. Ok, para ver la estructura de la tabla artículos, hacemos un describe a artículos y aquí tenemos. Para visualizar cuáles son los campos que vamos a tener que trabajar. Entonces hacemos un insert, into, artículos, ok, values, el ID del artículo es autoincrement, por lo tanto vamos a poner null, porque el propio servidor de base de datos lo va a ir generando automáticamente. El código, vamos a ponerle esta 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, vamos, 5 veces 5, ¿no? 5 veces 5, tal como está el ejemplo aquí. El nombre, ya se han ingresado algunos nombres de equipos informáticos, ¿ok? Podemos ingresar otro registro. Podemos insertar un computador de mesa o un computador también de escritorio. Un computador de escritorio, ¿ok? Puede ser, en este caso, eh, un computador de escritorio. mm, Puede ser Dell. Listo, entonces. Luego, la descripción, vamos a especificar que el computador tenga una memoria RAM de 8 GB, ¿no? El siguiente, hemos especificado el código, el nombre, eh, la descripción. Estamos ahorita. Una memoria RAM de 8 GB. Un disco duro de 500 GB. Tenga con un monitor de 21 pulgadas. Ok, 100 pulgadas, color negro. Bueno, podemos especificar más, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo más característico. El precio de costo, pongamos unos $500. El precio de venta es 575.
sea, vamos a especificarlo con dos decimales. El stock, pongamos que existan unos 15 en bodega. El nombre de la categoría es el número uno, ¿no? Hardware. Recuerden que estamos trabajando en la tabla de artículos, donde se debe especificar el ID. ¿No? Esta es la clave de foráneo, de hecho. Ok, vamos a probar, damos un Enter, se ha insertado. Vamos a hacer primero un select a la tabla, artículos. Select asterisco from artículos. Punto y coma, damos Enter. Y aquí tenemos el registro número 5 insertado. Y luego podemos hacer un select también a la vista. Select asterisco from vista artículos. Y ya tenemos el registro. Aquí ya tenemos insertado. Entonces, cuando trabajamos con vistas, tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si nosotros vamos a crear muchas vistas y la base de datos es demasiada pesada, de pronto estamos trabajando con una base de datos que tenga grandes volúmenes de datos o de información. Entonces, al crear una vista, debemos, en este caso, tener muy en cuenta que si creamos vistas que son innecesarias, lo que vamos a hacer es a sobrecargar en este caso, vamos a sobrecargar nuestra propia base de datos, ¿no? Por lo tanto, eh, el motor va a trabajar de forma lenta porque imagínense si esta tabla de artículos tiene millones de registros, póngale 5 millones de registros. Y al crear una vista, artículos, en este caso, al no filtrar los datos, ¿no? Porque no estamos trabajando con where en este caso, sino que estamos creando una vista en el cual nos devuelva todos los registros que están en la tabla de artículos. En este caso tiene pocos registros, pero habrán tablas que existan millones de registros si estamos trabajando de forma con grandes volúmenes de información, de datos, habrán tablas que sean que tengan muchos datos. Entonces, solo las vistas se crean cuando son necesarias, ¿no? Cuando son muy necesarias, sobre todo cuando estamos trabajando con, en este caso, bases de datos que tienen grandes volúmenes de información. Porque imagínense, si tenemos 5 millones de registros en la tabla de artículos y creamos una vista que se llama vista artículos, estamos generando automáticamente 5 millones de registros más, ¿no? Lo que va a ocasionar que el motor de base de datos responda no de forma tan óptima como en este caso se podría desear cuando no tenemos una base de datos, en este caso que no tenga tantos registros, ¿no? Pero si usted está trabajando con una base de datos que está tal vez almacenando tal vez unos cientos o unos pocos miles de registros, entonces podríamos crear, en este caso, vistas de datos, pero nuevamente digo, no debemos abusar de la elaboración de las vistas. Solo de, en este caso, solo vamos a crear vistas cuando estas vistas sean estrictamente necesarias, ¿no? Entonces, ese es un muy buen punto a tener en cuenta. Las vistas de datos son consideradas tablas virtuales, por lo tanto, al crear una vista de datos, estamos creando una nueva tabla virtual con los campos y los registros que le hemos especificado, ¿no? En los comandos de la elaboración de la vista de datos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden visualizar la sintaxis. Hay unos otros ejemplos que ustedes pueden explorar también. Aquí tenemos un ejemplo
de vista, ¿ok? Como podemos, en este caso, consultar a la vista, otro ejemplo de vista, y cómo podemos consultar a la vista, ¿no? También se pueden hacer actualizaciones de una vista mediante comandos SQL, y aquí también tenemos la sintaxis para crear o reemplazar vistas SQL, ¿no? Con ejemplo. Si queremos eliminar una vista de datos, lo podemos hacer con el comando drop. Vamos a suponer que usted creó una vista de datos con millones de registros, ¿no? Pero se dio cuenta después que la base de datos no le está respondiendo de forma óptima o deseable. Entonces puede eliminar esa vista porque se dio cuenta que al final esa vista de datos, pues, mm, le está causando que el motor de base de datos no responde de forma eficiente. Puede haber creado una o más vistas, pero si quiere eliminar la vista de datos, utiliza el comando drop. Drop view y el nombre de la vista. Drop view y el nombre de la vista de datos. Punto y coma al final, y la vista se podrá eliminar sin ningún problema, ¿no? En este caso, bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a eliminar la vista clientes que tenemos aquí. Vamos a eliminar la vista clientes. Entonces, para eliminar la vista clientes, vamos a usar drop view y el nombre de la vista, que en este caso es vista clientes. Damos punto y coma. No, la vista de nosotros es la vista artículos que hemos creado, y la vista clientes es una vista que ya existía, pero la vamos a eliminar. Vista guión bajo clientes. Damos un enter y la vista se ha eliminado, ¿eh? Al hacer un show tables, vamos a observar que la vista ya no está. ¿Ok? Entonces, con drop eliminamos la vista de nuestro servidor MySQL.